Bienvenidos a Business Radio Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales. Un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera, para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Hoy estamos en el segundo foro S&P de seguros y pensiones. Estés donde estés, ponte cómodo porque con rigor y con credibilidad sintonizamos con tu negocio. ¿Cómo están? Bienvenidos a Business Radio Televisión en este día de jueves, que saben que también tenemos 2 horas, estamos de 2 a 3, nos iremos a comer y luego de 5 a 6 volvemos con temas muy del ámbito de la salud, con la doctora Rojo y con María José Villanueva. Hoy tenemos el segundo foro de seguros y pensiones, que lo estamos organizando José Antonio Jareño, socio fundador de Global Finance y un servidor, pues para traer a los grandes protagonistas del mundo del riesgo, del mundo de los seguros y de las pensiones, que muy buena falta hace, sobre todo en el hecho de hacer llegar la información y sensibilizar a las empresas y a los profesionales, porque bueno, en nuestro país, y se lo dice alguien que lleva muchos años en este mundo, no somos muy dados a cubrir los costes debidamente. Entonces, bueno, pues hoy tenemos pues a José Antonio Jareño, que está aquí con nosotros, como os decía, socio fundador de Global Finance, y tenemos también al presidente del INGITE, presidente del COGITI y también decano del Colegio de Ingenieros y Graduados Técnicos de Madrid, José Antonio Galdón, que bueno, saben ustedes que habitualmente contactamos con él o con algún miembro del INGITE, ya dado que efectivamente son unos 40 y tantos colegios de ingenieros de toda España y asociaciones. Y tenemos también a un amigo, Gonzalo Iturmendi, ya estuvo aquí con nosotros hace ya unos meses, que bueno, pues es secretario general de la asociación IGER, se llama, y AGERS. Sí, riesgos y seguros. Hola, Roberto. Y un gran abogado especialista en responsabilidad civil. Entonces, bueno, pues vamos a enfocar desde diferentes perspectivas esta problemática que yo creo que efectivamente hay que sensibilizar a la gente. Así que prepárense, abróchense los cinturones porque arranca Business Radio Televisión. Pues nada, dar la bienvenida a los 3 contertulios, que muchas gracias por venir, José, que ya estamos en el segundo, empezamos a madurar la idea hace un par de meses o 3 y ya estamos cogiendo carrerilla, ¿eh? La primera, le recordamos a la gente que vino el CEO de Swiss Re, de la primera reaseguradora del mundo y bueno, pues... Efectivamente, la primera apertura lo hicimos con el consejero delegado de Swiss Re, el primer reasegurador mundial, es el consejero delegado de Iberia y es el que está al frente de la parte del sur de Europa para todo lo que es Santiago Arechaga en este caso. Entonces nos dio una visión de cómo ve el reaseguro la posición de riesgos en el mundo, en España, en la península ibérica y en el mundo, y la verdad es que fue pues es el punto de arranque. Hoy lo que habíamos comentado era contar con el mundo de la ingeniería, en este caso, y del mundo de la ingeniería que tiene toda una serie de riesgos implícitos por la actividad que desarrolla, en este caso, y por otro lado, pues bueno, con un despacho de abogados de prestigio, que es el de Gonzalo Iturmendi, que está muy especializado en todo lo que es responsabilidad civil profesional y en todos sus apartados, y que además es el secretario general de AGERS, donde están los mayores, en este caso, gerentes de riesgos de este país. Claro. Por tanto, pues creo que puede ser un privilegio tener
esta mesa de encuentro para de alguna forma ver distintas posiciones. Claro, es decir, la verdad es que José Antonio Galdón es por lo que hemos visto por internet, pues es lo que te he contado, ¿verdad? Está liderando todo el mundo de la ingeniería. Sí, la ingeniería industrial es José Antonio Galdón. Bienvenido, José. Nada, muchísimas gracias, Roberto, y la verdad es que también es un placer, ¿no? Pues compartir, ¿no? Pues tanto con José Antonio como con Gonzalo. Yo creo que este programa es un tema tan interesante. Yo creo que al final yo no diría problemática, como dice Roberto. Yo creo que al final, el mundo del aseguramiento, ¿no? Pero es un poco dramático, ¿verdad? Pero yo creo que viene a proponer soluciones. Yo creo que realmente cuando tenemos problemas, realmente el seguro como tal, yo creo que viene a ser también una garantía, ¿no? Y una seguridad para la ciudadanía, y entiendo que lo tenemos que enfocar siempre pues como una solución, ¿no? Y yo creo que dentro del sector de la ingeniería, yo creo que tenemos una parte importante. De hecho, una de nuestras misiones es trasladar esa seguridad, ¿no? Y tratar de evitar todos esos riesgos que tenemos en el día a día, y entiendo que ahí tenemos que colaborar muchísimo, pues tanto en las compañías aseguradoras, las entidades aseguradoras y sobre todo también los profesionales, ¿no? Que entendemos que una de nuestras misiones importantes. Si tuvieras que decir si el ingeniero está sensibilizado con, oye, me tengo que cubrir bien las espaldas porque soy un buen profesional, pero bueno, pueden suceder cosas, ¿qué nota le darías a ese...? Hombre, tratamos siempre de concienciar, ¿no? A todos los profesionales, y hay una cuestión importante dentro de lo que son las profesiones liberales como tal, ¿no? Que además nos definimos perfectamente por una profesión liberal, tiene libertad de criterio a la hora de ejecutar cualquier actividad profesional y responsabilidad personal de todas y cada una de las acciones que hace. Entonces, eso es una de las, yo creo que de las cuestiones básicas que normalmente le trasladamos sobre todo a los jóvenes ingenieros, ¿no? Que tienen que saber, yo siempre lo dije, desde el primer día que firmé el primer proyecto, yo decía, esto es una carta de libertad condicional, ¿no? Porque yo al final, cada vez que estoy firmando un documento, tengo una responsabilidad sobre todo aquello que se va a ejecutar en base a ese proyecto, y al final, como por así decirlo, estoy siempre en la cuerda floja. Si no lo he hecho bien, si no he sido responsable a la hora de ejecutar o de proyectar ese trabajo, y como resultado le produzco una pérdida, cualquier daño, tanto en cuestiones materiales como ya lo que suele ser mucho más dramático, ¿no? Que son las cuestiones ya más que nada personales, ¿no? O que atenten contra la seguridad de las personas. Estamos hablando de que tenemos que ser muy, muy, muy responsables a la hora de actuar todo esto. Yo creo que, en definitiva, desde los colegios profesionales como tal, sabéis que siempre tenemos un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Que proporcionamos a nuestros colegiados de forma colectiva, además con unas muy buenas condiciones en ese sentido, para que al final traslademos también esa seguridad tanto a ellos como al resto, pero sí que es necesario pues que se conciencien, que muchas veces también lo echamos de menos en determinados reglamentos y legislaciones de seguridad donde no se exigen seguros de responsabilidad civil a los profesionales, lo cual nos parece un poco regular, ¿no? Yo creo que, y yo lo digo siempre, ¿no? La seguridad es un derecho que tenemos los ciudadanos y está recogido en el artículo 51.1 de la Constitución española. Fíjate. Y es la administración la que tiene que poner los medios para que nosotros, los ciudadanos, cualquier ciudadano, cuando entre a un sitio, pues sea seguro, pues a cualquier instalación, cualquier actividad, todas las instalaciones con las cuales vivimos y convivimos todo el día, pues tienen que ser seguros, y para ello se tienen que establecer los mecanismos. Para eso están las profesiones reguladas, para eso está el aseguramiento, para eso están la formación, en este caso de todos los profesionales y de todos los agentes que intervienen en materia de seguridad, y sobre todo de la seguridad industrial, que yo creo que es una de las grandes desconocidas. Has dicho una cosa en el ámbito de la legislación, te lo digo porque unos amigos que yo conozco que son ingenieros, me acuerdo pues que me decían, pues es que tengo que ir a Madrid, ellos no son de aquí, tengo que ir a Madrid, que tengo que ir a Fuenlabrada, que hay unos problemas con unas puertas.
Y yo decía, bueno, pues se habrá atascado. Digo, que bueno, pues parece ser que era un problema que había una legislación y no estaba adaptado, tuvieron que cambiar toda la puerta. Al principio era una avería. Pero vieron que no se ajustaba a la legislación y tuvieron que cambiar todas las puertas de todas las fábricas que había. Y efectivamente, pues bueno, pues a lo mejor tuvo que pasar eso para que la empresa se concienciara de que no lo tenía ajustada la ley. Pero claro, una persona que está con su negocio día a día luchando, pues tampoco se va a poner a entender toda la legislación, además de temas de ingeniería. El tema es complicado. Al final, o tengo contactos en la parte jurídica, en la parte de seguros, en la parte de ingeniería, o un empresario que se dedica a su día a día, difícilmente lo va a llevar a cabo. Es complicado. Hace falta siempre, yo siempre lo digo, el asesoramiento de personas expertas y sobre todo que esas personas expertas asuman su responsabilidad. Yo creo que esa es la interesante. Muchas veces, la verdad es que yo creo que es la condición un poco que tenemos los españoles, que primero hacemos y después preguntamos, ¿no? Y entonces yo creo que primero hay que asesorarse y decirse, porque es que se han visto cosas, ¿no? Que bueno, que cualquiera hace primero una inversión y luego se da cuenta que después de haber hecho la inversión, pues llama al profesional, oye, que aquí quiero poner esta actividad, no quiero instalar esta actividad, y resulta que no es factible, ¿no? Porque el local no reúne las condiciones, no reúne los requisitos y demás, y eso pues conlleva una pérdida importante pues para todo el mundo, ¿no? Pero que yo creo que tenemos que ser más conscientes, ¿no?, de la importancia de los profesionales de este sector. Bueno, hay un tema muy importante, es decir, el ingeniero es nosotros como Global Final entendemos que hacemos consultoría de riesgos y correduría de seguros y estamos muy focalizados en el profesional, que es directivo, consejero y empresario. El ingeniero es una persona clave tanto en el sector privado como en el sector público y interviene mucho en la toma de decisiones y sobre todo en lo que es la orientación y la resolución de planteamientos. El sistema productivo es clave. Entonces ahí hay incidencias que van en función de la intensidad de conocimientos, que es amplísima, y que puede dar lugar por error, negligencia o impericia, que no hay ninguna incidencia por error, negligencia, impericia, que puede generar un perjuicio económico en este caso. Lo importante es tener un programa de seguros que realmente lo identifique y por vía de condiciones particulares y especiales se contemplen todas esas situaciones para que automáticamente, como consecuencia de esa incidencia por error, negligencia, impericia, su actividad, pues se puede hacer el cálculo del perjuicio económico y la indemnización, evitando la judicialización. Ahí quien más sabe de todos estos temas es Gonzalo, que a lo mejor le estoy interrumpiendo. Y luego hay otro marco jurídico que también influye mucho a efectos aseguradores, que es la Ley de Sociedades de Capital y los cambios en el Código Penal y el compliance, el mapa de riesgos. Claro. Hay las ingenierías. Todas las ingenierías, pues bueno, pues tenéis doble responsabilidad en la medida que muchos sois directivos o consejeros o empresarios, tenéis responsabilidad corporativa y de gestión. Todo eso, pues también hay que triangularlo para ver las posiciones. Y ahí hay, pues bueno, pues hay el compliance en el mapa de riesgos. Pues sobre ese mapa de riesgos, pues hay que identificar qué parte de riesgo se puede trasladar a los seguros, y eso es importante. Y luego tenéis todo el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo, que bueno, que eso es del 25 de mayo del 2018, que vosotros manejáis información muy sensible. Demasiado. Muy sensible. Entonces, pues es igual, es decir, ese programa de riesgos cibernéticos para resolver ese tema, parte legal, parte de comunicación y sobre todo de pérdida de beneficios por el parón, por la sanción y por la extorsión, eso es importante. Gonzalo, yo quería preguntarte, me he tirado varios años, o bueno, varios meses, yo no sé, 2 años pasando por el Bernabéu, yo soy muy madridista, y claro, veía esas torres, y esas y todo, digo, madre mía, digo, para hacer semejante obra, la obra de ingeniería es la bomba, pero ostras, habrán tenido que calcular muy bien los riesgos por responsabilidad. Imagínate que se te cae ahí una grúa de esa, te destroza medio edificio de los que están al lado, o la obra se te cae y mata no sé cuánta gente que va con los coches porque estás en el centro de la ciudad. Te das cuenta de un trabajo que hay detrás ahí que no se ve. Bueno, es un escenario más de riesgos, en este caso muy espectacular, ¿no? Creo que José Antonio ha dicho anteriormente una clave importantísima: libertad y responsabilidad. Yo creo que todos los profesionales de la ingeniería, afortunadamente, esto lo tienen muy en cuenta. Tanto los que trabajan desde el punto de vista individual como los que lo hacen
en una sociedad profesional. Se tienen que adaptar a la lex artis ad hoc, que es la adecuación de la técnica normal requerida, de la actuación profesional a esa técnica. Y esto es una cuestión de prevención y control del riesgo, previamente en lo que es la fase de diseño y luego en la fase de ejecución, porque están las dos fases. Y lo que plantea Roberto es un accidente en un sitio, en un escenario tan espectacular, ¿no? Pues yo tengo pues una ingeniería que es cliente mía que está allí trabajando y sé muy bien cómo trabajan y lo hacen con unas técnicas absolutamente sofisticadas y sobredimensionadas en lo que es la seguridad y la prevención, claro, ¿no? Y el control, porque solamente el daño reputacional, claro. con independencia del daño físico, ¿no? Evidentemente, si hay personas lesionadas o hay personas accidentadas, va a haber una repercusión también en los medios de comunicación, Claro. Y ese daño reputacional le va a afectar pues a la Ciudad de Madrid, al Real Madrid, es decir, a muchas instituciones y personas jurídicas. Con lo cual, todo se debe hacer con la máxima adecuación del acto profesional a la técnica normal requerida. Y en esto debo decir, las ingenierías en España son modélicas. Eso es la experiencia que yo tengo, son absolutamente modélicas. Sí. Y como trabajo con muchas ingenierías a nivel internacional, pues veo las diferencias. Y O sea, no muy tenemos grato. que envidiar nada, ¿no? Nada. Y no es algo... Es decir, lo digo como lo siento. Sí, sí. Tenemos fantásticas ingenierías de toda naturaleza y admirables. Y bueno, y sobre todo que tienen muy en cuenta la gestión del riesgo. O sea, yo creo que la gestión del riesgo es algo que se tiene que plantear no solamente el profesional antes de iniciar una actividad, sino también la sociedad profesional. Porque, como ha dicho muy bien José Antonio Jareño, hay riesgos que afectan a la sociedad profesional, claro, y que entran en el ámbito de la responsabilidad de los administradores societarios. Claro. Yo quería preguntarte por la parte de la pyme industrial. Ya sabemos que normalmente las grandes empresas, desgraciadamente, siempre tienen pues equipos internos que, bueno, tienen, pues, como tú has dicho, pues todo muy bien calibrado, y a lo mejor esa pyme pues siempre, pues a lo mejor no puede permitirse el lujo de tener verdaderos expertos dentro de la empresa y, bueno, pues hacer algún tipo de aseguramiento en alguna oficina cercana de confianza. Y esto que dice Roberto es una gran verdad. Es decir, la pyme tiene recursos limitados, pero es precisamente cuando llegan los ingenieros, es decir, cuando llegan los profesionales externos, los que encauzan los requerimientos del promotor cuando se trate de una pyme que quiere hacer una edificación de carácter industrial o una instalación o simplemente una zona logística, ¿no? Todo eso está en manos de ingenieros y son ellos los que, estoy absolutamente convencido, no son perfectamente coherentes. Yo creo que responsabilidad y libertad, que es lo que decía José Antonio, se pueden agrupar en otro tercer concepto que es la integridad. Y precisamente lo que hace a los profesionales íntegros es decir la realidad al promotor, no es decir, al empresario pyme. Oye, mira, tenemos este escenario de riesgo y requiere una serie de medidas. No deberías de hacer esto y sí deberías de hacer esto otro. Esto ya sabemos que implica una serie de medidas de inversiones, prevención, control, seguridad, en definitiva, para todo el mundo, para evitar que se produzca un siniestro de responsabilidad civil con daños a personas, daños reputacionales, etcétera. La pyme al final, pues a lo mejor hace bollos, hace tejidos, hace, yo qué sé, máquinas, determinadas máquinas, ¿verdad? Pero requiere del ingeniero en todo momento para lo que es el diseño, lo que es la ejecución, y que todo eso esté bien hecho. Claro. ¿Por qué? Porque al final el empresario pyme no es un experto en ingeniería, como es lógico y normal, va a tener que necesitar de ese soporte externo. Muchas veces habrá pasado, José Antonio, que a lo mejor el ingeniero, que su cliente es esa empresa externa, le ha asesorado, ha firmado, le ha hecho el proyecto y luego ya le deja al que tome las medidas oportunas el empresario y a lo mejor no termine de aportarlas todas al 100% y luego pase algo
y, ostras, se arme el jaleo. Para eso está la dirección de obra y de hecho el ingeniero no certifica la obra si no se ha hecho de forma correcta conforme a todos los requisitos que él ha implantado e impuesto en el proyecto. O sea que yo creo que en ese sentido sí. Luego lo que pasa es que hay una cuestión, yo la quiero poner aquí encima de la mesa porque es algo que nos preocupa bastante, ¿no? Y que tú me hablabas de la conciencia, el grado de conciencia que tenemos los profesionales, sobre todo el sector de la ingeniería, con el aseguramiento, con la responsabilidad civil, ¿no?, que tenemos cada uno, y tenemos que diferenciar. Estamos los profesionales ejercientes libres, que por así decirlo, que estamos en ingeniería, y luego los ingenieros asalariados que trabajan para empresas, que muchas veces se pueden ver condicionados por las circunstancias. Y otra cuestión muy importante que normalmente no les suele llegar ese grado de importancia o esa responsabilidad que tienen, porque ellos piensan que el seguro de la empresa, en la que trabajan, les cubre, pero no saben, y yo creo que vosotros que sois expertos en esto perfectamente lo conocéis muy bien, no saben que la empresa puede repercutir contra ellos, y el seguro cubre los riesgos que tenga, los daños que tú hagas frente a terceros, pero tanto la responsabilidad penal que cada uno asciende como en su ejercicio profesional dentro de una empresa como asalariado, como la posible responsabilidad civil por daños que haya realizado a un tercero, la propia empresa le puede repercutir y luego contra él, como profesional. Y ahí es donde nosotros sí que tenemos, yo creo que una cuestión que nosotros hemos vivido muchos casos ya en ese sentido, responsabilidad que al propio ingeniero, hasta incluso ingenieros municipales que trabajan en ayuntamientos y que en el ejercicio de su actuación como ingenieros dentro de la propia administración, dentro de propias empresas, llámese instaladoras de incendios, instalaciones eléctricas, de temas de seguridad industrial, en las propias industrias, cuando tú por un error, por impericia o tal, tú para una planta de producción, pues bueno, oye, eso tiene una repercusión económica importante para la empresa y no estás libre en ningún momento de que la empresa pueda repercutir contra ti. Nosotros por eso ofrecemos la posibilidad a todos los ingenieros que tengan su seguro, tienen diferentes condiciones, tanto pues como asalariados de empresa, como técnicos municipales, como los que son ejercientes libres, que realmente se responsabilizan del trabajo directamente, además son responsables ellos directos, ¿no?, de todo lo que causa. Y yo creo que en este ámbito donde tenemos también muchísimo que avanzar, sobre todo en el ejercicio de las profesiones como asalariados. Quería preguntarte precisamente, José, por eso, porque a mí me pasa en Mapfre. En Mapfre lo primero que te pones a hacer es todo el asesoramiento que uno sabe, pero sabes que efectivamente estás cubierto. Pero sí, yo no sabía que efectivamente la empresa puede decir, espérate. Sí, que claro. Si tú empiezas a decir lo que va a hacer lo que quieres. O sea, tú puede haber una empresa de ingeniería que realmente tenga todo su programa de seguro de responsabilidad civil, administradores y directivos, riesgos cibernéticos e incluso la contaminación gradual, porque de todo lo que he visto yo ahí de vosotros, pues forestales, todos los agrícolas, todos estos manejando pues todos fertilicidas, incluso los industriales, pues ese es un escenario. Entonces tú tienes ese programa de seguros como empresa, pero luego el objeto causante puede ser el ingeniero, en este caso, que es la ataque a la empresa lo traslada a la compañía, pero siempre en pólizas, a no ser que eso se ajuste bien, queda el derecho a repercutir contra el objeto causante, que luego eso ya me cuenta. A mí, si me permitís un inciso, José Antonio, es que discrepo un poco en lo que has dicho anteriormente. Relativamente, vamos a ver, un buen programa de seguros tiene que tener no solamente a la empresa propiamente dicho, bajo la umbrella, el paraguas de protección de responsabilidad civil, sino también a sus empleados y dependientes. Exacto. Aun siendo técnicos y aun siendo ingenieros, aun siendo arquitectos, lo que queráis. El problema, yo creo que a lo mejor se pone un poco más crudo con el problema de los autónomos y subcontratistas. Es decir, acciones de regreso que puede tener una empresa frente a un ingeniero subcontratista o un autónomo, simplemente. No deja de ser otra empresa. Un autónomo tenemos que mentalizarnos que es una empresa. Sí. Entonces, un buen programa de seguros debería tener prohibida la acción de repetición del empresario contra sus empleados y dependientes
que fueran ingenieros. Y yo lo tengo muy visto, sobre todo con arquitectos superiores, con arquitectos técnicos, pero también en el mundo de la ingeniería. Es decir, el mundo de la ingeniería no puede ir, tiene que ir todo a bloque. Si es una empresa de ingeniería, el asegurado tiene que ser el tomador del seguro empresario y los asegurados, por supuesto el empresario, propiamente dicho, pero también los empleados y dependientes, aun cuando sean ingenieros. Eso es. ¿De acuerdo? Eso sería lo correcto y eso se puede contratar. Claro. Es decir, eso se puede... Pero no es así normalmente. Yo estoy de acuerdo con lo que ha contado ahora Gonzalo. Sí, no, pero que a nosotros ya nos gustaría que fuese así. Bueno, si es que yo puedo contar muchísimos casos. El último que estamos viviendo ahora mismo, si me permite un segundo, José Antonio, el último que estamos viviendo, bueno, en una empresa, te estoy hablando ahora, en una empresa constructora. Empresa constructora. El coordinador de seguridad y salud es un ingeniero contratado con la empresa constructora. La empresa constructora tiene su seguro. O la promotora, perdón, tiene su seguro. Y un siniestro que genera daños contra los trabajadores, ¿no? Sí, personales. Daños personales contra los trabajadores. La empresa es responsable civil, subsidiaria de los daños para la indemnización, y la empresa repercute contra el ingeniero. O sea, el ingeniero, los riesgos del ingeniero están cubiertos frente a terceros, pero en ningún caso, los seguros que vemos, y es que son casos que nos vienen de forma diaria, me refiero, porque lo normal, y ya no estamos hablando de subcontratación con otra ingeniería, porque cuando alguien subcontrata a ese ingeniero, tiene su seguro de responsabilidad civil individual y propio que le cubre sus actuaciones. Pero cuando tú estás amparado dentro de un seguro que cubre la actividad de una empresa, que instalaciones eléctricas de alta tensión, y dentro de esas instalaciones eléctricas de alta tensión tienes contratados 3 ingenieros, pero no tienes cubierto, por regla general, si esos 3 ingenieros no tienen su seguro de responsabilidad civil propio que cubre sus actuaciones, se pueden sufrir que la empresa de instalaciones, si tienen un siniestro, repercuta contra ellos directamente. Y eso, es lo que nos está pasando. Pero eso es porque a lo mejor tenéis que revisar el programa de seguros que tenéis. Es decir, el ideal no sería eso. El ideal es que todos resultaran amparados por la misma cobertura. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Se puede hacer poniendo asegurador, la entidad aseguradora, tomador del seguro, la empresa, asegurados, la empresa, y sus empleados dependientes, inclusive los técnicos, es decir, los ingenieros. Sí, pero que eso no lo pueden hacer, nosotros no lo podemos hacer, nosotros como colegio, eso tienen que ser las empresas, y las empresas normalmente tienen seguro frente a terceros que cubren su actividad, y sí que cubrirán todo lo de sus empleados perfectamente, pero no las funciones propias como ingeniero. Me refiero que ese es, yo creo que el principal problema que tenemos ahora, sobre todo los profesionales y en el ámbito asalariado, que además dentro de y de hecho es una cuestión que nos preocupa en el ámbito de todas las profesiones. Yo también soy vicepresidente de Unión Profesional, estamos médicos, abogados, enfermeros, todo, ¿no? Y al final, cuando tú estás asalariado, de alguna forma, los principios que hemos hablado que definen a un profesional liberal, que de la libertad de criterio y la responsabilidad, la independencia y tal, pues muchas veces cuando eres asalariado se puede ver coartada, ¿no? en determinadas cuestiones, ¿no? Y ahí siempre tenemos, un tira y afloja de hasta dónde, ¿no? Pues pueden llegar, en este caso, pues los empresarios que tienen contratados a profesionales como tal, y cómo pueden incidir. Y nosotros ahí lo que tenemos que hacer valer siempre es la posición del profesional independiente y la responsabilidad individual que cada uno tiene en sus actuaciones. Luego también es muy típico en España de llegar a acuerdos de colaboración, que a lo mejor le dan un proyecto a una empresa y, oye, pues esto es que lo sabe hacer tal ingeniero, tal especialización, y a lo mejor en ese acuerdo de colaboración a lo mejor no se ha tenido en cuenta esa responsabilidad, entonces puede haber también algún problema. No sé si esos acuerdos lo que llevan es a una responsabilidad de carácter solidario, en la cual hay un reparto de responsabilidades entre
el que acuerda con el colaborador, es decir, porque hay un deber de vigilancia también por parte del técnico, el ingeniero que lleva a cabo ese encargo a un colaborador. Es decir, no se trata simplemente de decir, mira, hazme este cálculo de estructuras y ya está, no me lo expliques, no, explícamelo y justifícame por qué estás teniendo estos elementos cuantitativos, ¿no? Pues nada, señor, vamos a por unos anuncios y volvemos en esta gran tertulia que estamos haciendo aquí. Elmundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.